Hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Del emprendimiento. El emprendimiento. De la otra cara del emprendimiento. ¿La otra cara? La otra cara. ¿Cuál sería esta otra cara? La otra cara que no ponen en redes sociales. Que todo es éxito, todo es innovación y Ok. todo es dinero. Vamos a hablar de por qué emprendemos en México. Como jóvenes, sin importar la edad. Jóvenes, adultos medianos o incluso ancianos. No necesariamente son casos de éxito, no necesariamente son historias dignas de Shark Tank, pero sí dignas de ser contadas. Estamos en la Ok. resaca mental, donde hablamos sin filtro, intentando usar el cerebro. Carnal, Carnal. ¿cómo estás? De huevos. Qué bonita camisa, ya te lo dije, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Sí, me gusta, me gusta. ¿Cómo andas, bro? ¿Me siento bien? Bien, bien, realmente contento. Qué bueno. Preocupado con qué vamos a mencionar ahorita, con ¿Por lo qué que se viene. preocupado? Pues no sé, siempre es Es un tema duro, un ¿no? tema Un, con lo que él voy a decir, ¿no? Básicamente. es fíjate que algo bien curioso, sabes que me gusta hacer mis anotaciones. Muy bonitas, por cierto. Concretamente en este punto, a diferencia con el tema pasado, incluso cosas que escribo, me costó mucho. Cada nota que decía es como, ya estuvo, ya estuvo. Y dije, no, aquí hay algo que no queremos encarar, güey. O sea, realmente aquí hay algo que duele. Eh, por ende, no quieres seguir, no quieres avanzar, ¿no? Y pues sí, Sí. realmente salieron cosas que ya sabíamos, realmente cosas que ya sabía, que trato de no tener presente, porque justo por lo mismo, porque es reconocer algo y pues le pega al ego, ¿no? Le pega al ego y el ego es bien difícil de vencer. Pero ¿qué sería? O sea, ¿de qué te diste cuenta? Algo que digas, a ver, mientras lo escribía, encaré esto, ¿no? No, y es que ni siquiera es mientras lo escribía, es algo constante, ¿no? O sea, Ok. simplemente al momento de bajarlo, para mí, cuando se baja papel es un siguiente paso, ¿no? Es un paso de decir, vamos avanzando en ello, ¿no? Y bajarlo a papel es reconocerlo, aceptarlo, y lo que te digo, el decirle al ego, hijo, no eres lo que crees que eres. Entonces eso se resiente. Concretamente, hablando del emprendimiento, eh, pues sí quise afrontar la otra cara, ¿no? Uno cuando pensamos en emprender, pensamos en éxito financiero, en éxito social, no sé, cada quien tendrá sus móviles, sus motivos, pero vemos como algo o añoramos ese ideal, ¿no? Pero pues la realidad, tanto estadística como material, es otra. Entonces, ese es el punto que quiero que peloteemos, ¿no? Pues, al final aquí, acuérdense que venimos también a afrontar dolores para Sí, hacernos de piel más gruesa. sí, claro. O sea, por ejemplo, a mí lo que me ha hecho mucho ruido, que desde que empecé como en este proyecto de emprender, así desde cero, sin una guía como tal, es hacerme la pregunta constantemente, ¿le realmente quiero esto? O sea, ¿realmente vale la pena pasar por todo esto para lograr, oye, buscar yo lograr ese objetivo que quién sabe si no se llega? ¿No? O sea, ¿Por qué emprender? ¿por qué emprender? Te pregunto. Por ejemplo, en mi caso, o sea, el iniciar un emprendimiento fue a raíz de buscar tener esa libertad de decisión, ¿no? El poder que dependiera de mí cuánto ingreso tener. Si yo un día quería hacer algo diferente, podría hacerlo, ¿no? O sea, salí con esa idea, ¿no? De Ah, tener esa libertad de tiempo, de elección, de hacerlo que yo quisiera. No desde el tirar la hueva todo el día, ¿no? Sino desde, ok, si hoy quiero hacer esto porque sé que me va a llevar al siguiente nivel, pues puedo elegir hacerlo o no hacerlo, ¿no? ok. Eh, ¿Cierto control? un cierto control que en todo este lapso no lo he logrado. Sigo sin conseguir y sin tener ese control con pequeños flachazos de, ok, o sea, de alguna forma sí, se tiene cierta libertad para ir a alguna parte, cuestión de algo que quiero hacer, pero no de la forma en la que a mí me gustaría, con esa tranquilidad, como por ejemplo cuando uno trabaja
tiene un horario fijo y que tienes vacaciones, te vas de vacaciones y te vas tranquilo. ¿Quién dice? Cuando Ah, no, cuando no tienes tu eres horario. emprendimiento, ¿no? Ah, Cuando eres empleado y no te preocupa nada, ¿no? Entonces, yo emprendí con eso, ¿no? Con esa, buscando esa libertad. Y es ahí donde me pregunto, no sé cuánto valga la pena seguir intentándolo o no. dicen que la ilusión de libertad se convierte en esclavitud. Y pues justo, eso es un punto que yo creo que es medular. El emprender sin propósito. ¿Es realmente hacer un camino sobre la marcha o es huir de otra? ¿No? Estuve pensando, ¿por qué emprendemos? ¿Por necesidad económica? ¿Por, por buscar un rumbo? ¿Por crecimiento personal? ¿Por buscar cierta rentabilidad? ¿Por una libertad financiera? ¿Por encontrar un significado trascendental? ¿Por generar un impacto, ahora sí, en la comunidad social? Eh, ¿Por un legado personal? Eso también puedo pensar que es un móvil. Y pues yo creo que también muchos por innovación, ¿no? Por hacer un cambio en algo, ¿no? Realmente las estadísticas pues dicen algo muy similar, ¿no? La mayoría de la gente emprende porque no encuentra trabajo. O sea, emprende por necesidad económica, más que por Mm. una pasión o más que por un deseo de innovar o de generar un impacto, ¿no? Curiosamente, en el segundo lugar, el 62%, sí por hacer una diferencia. O sea, desde ahí te fijas cómo sus condiciones son distintas. O sea, en, O sea, hacer una diferencia te en el refieres mundo, por como innovar, a hacer un algo impacto, sí, o social, ¿no? sea, sí, o social. eh, pues digo, no sé, dicen que a los emprendedores que han aportado algo a la humanidad los han desaparecido, ¿no? A los grandes, ya no sé, Nikola Tesla, consta, pero bueno, eso creo que sí es una causa muy, muy noble, muy trascendente, ¿no? Y muchos hay también un porcentaje muy alto, gente que continúa con la tradición familiar, que es mi caso, ¿no? Se continúa con un emprendimiento por continuar la tradición. Pero también ahí hay otros factores, en mi caso, yo voy a hablar por, o sea, yo conozco mucha gente que no se atreve a salir de eso por miedo. No, y no tanto, ojo, no es lo mismo estar en tu zona de confort a miedo. Porque la zona, dentro de tu zona de confort puede haber cierto caos y cierto disconfort, ¿no? Cierta incomodidad. Pero el miedo a decir, ya tengo esto, voy a hacer algo desde cero, es cabrón. Y no permite y paraliza, ¿no? O sea, yo creo que sí pasa por la mente de muchos, bueno, ya está esto estructurado o semiestructurado, ¿para que me rompo la cabeza? Y muchos dicen, es que lo puedes emular, puedes hacer las cosas parecido, ¿no? Pero no es lo mismo. Sí, o No sea, es lo mismo andar el camino ya trazado que trazar uno nuevo tú solo, ¿no? Por mucho que sepas de ingeniería civil, de las herramientas que hay que usar, no es lo mismo, ¿no? O sea, ujú. es otro desgaste. O sea, pero y el colchón que, o sea, yo pensaría, ok, tienes ya un emprendimiento que está funcionando, hay un colchón monetario que te ayuda a buscar otro emprendimiento y no hay tanto... La teoría dice eso. O sea, yo creo que hay de emprendedores a emprendedores. Sabemos de emprendedores a emprendedores. Y la narrativa en ese sentido, yo he escuchado muchas cosas. Hay un vato que dice que un emprendedor en México promedio se queda con utilidad ya para él al año de 200,000 pesos mensuales. 200,000 pesos mensuales de utilidad para él. Aquí ya entrarán expertos, pseudoexpertos o emprendedores de cualquier tamaño diciendo, no, bueno, pero es que en esa utilidad se debe haber contado un ingreso para él mensual periódico. Entonces, eso es para él adicional. No sé. O sea, no lo sé. Sí, y esto es en promedio, ¿no? Promedio, sí. Promedio. Estás hablando de 18,000 pesos de percepción mensual al mes para un emprendedor que, ya lo Lleva vimos, riesgos, ¿no? muchos riesgos. Ujú. Y no es un ingreso que digas, pues para que te quedes sin vacaciones, sin seguridad social, sin esa estabilidad de un ingreso fijo, porque no sabes, ¿no? Digo, eso es una estadística que da un brother, yo no la desconozco, pero si eso es real, pues el emprendimiento sí es algo muy grave aquí en México. También el otro punto, yo me acuerdo cuando estudié en la universidad hace 10 años, decían que los emprendimientos en México, las pymes, eh, en promedio no duraban más de 5 años. Quien pasaba la barrera de los 5 años, seguramente es porque ya iba a durar en el tiempo. Ujú. Ahora eso ya no siquiera son 5 años, ya son 2 años. Yo bajo dos. Ya bajó a 2, o sea, tú estás hablando que tienes que hacer una inversión, una estructura, en caso de que tengas esa visión de hacer una estructura, para tener un ingreso de 200,000 pesos anuales. 18,000 y fracción al mes. Pues digo, hay quien dice, no, yo sí los quiero.
quiero sí, pero no me voy a poner a hablar si es mucho o es poco. Es la condición o el resultado de un promedio que se da en nuestro país, ¿no? No sé si valgan la pena. Y yo lo que veo es que luego nos venden las historias de éxito de que emprende y vas a ver cómo te va bien. Y dices, sí, no lo dudo, si llegas con una inversión de 100 millones de pesos o de dólares, seguramente es mucho más fácil que te vaya bien, ¿no? Porque pues tienes el poder adquisitivo, no el capital, el poder adquisitivo de contratar asesores, gente experta que te va a hacer que eso sea redituable, ¿no? Pero alguien promedio como tú, como yo, pues no tenemos ni ese monto de inversión inicial y a lo mejor ni siquiera el conocimiento para saber qué hacer con ello, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de gente que estamos pues, emprendiendo con nuestras herramientas intelectuales, materiales, motrices, o sea, y pues de ahí es como sale todo el rendimiento, vamos. Ahí, por ejemplo, tú me acabas de decir algo, emprendo por libertad, ¿no? Pero qué emoción había detrás de eso, o sea, cuál era el ideal, ¿no? O sea, esa panacea. Sí, pues, el ideal al final es como una libertad económica, ¿no? O sea, tener el suficiente ingreso con algo que a mí me está gustando, que estoy haciendo, que disfruto, para poder tener un mes al año de vacaciones o si de repente tengo una emergencia y necesito ir a alguna parte, tal vez no emergencia, sino a ver, se me viene un congreso que quisiera ir y tengo que irme una semana a tal parte, poder tener lo económico y el tiempo Y el para tiempo. hacerlo, ¿no? O sea, fue lo que me motivó. La primera chispa fue lo monetario, ¿no? Pero le empecé a agarrar más valor al tiempo y ahora, si me preguntas si las dos lo he logrado desde que hice ese el paso, pues realmente no. Y ahorita se puede decir que estoy en números rojos. O sea, luego siento, no sé realmente si haya una estadística de esto que puedo llegar a comentar, pero habiendo mucho emprendedor, las ganas de repente de quererse comer al mundo y salir adelante, llega a haber una oportunidad y bajo la premisa es una señal y puedo yo tomarla, me siento capaz de hacerlo, pero alguien que pueda estar observando esa misma situación te puede aprovechar de eso, ¿no? Entonces tú tienes tal vez un ahorro para entrarle a este proyecto que puede ser tuyo y confiando en toda la situación, más las emociones que se involucran en el momento, tomas una mala decisión Mm, y todo ese ahorro, préstamo o lo que sea que pudo haber hecho para salir adelante, rendimiento, rendir, sí, se va se al va para carajo, abajo, güey, ¿no? claro. Entonces, además, digo, no solo lo económico, sino la moral. Y Sí, hablo el ánimo, sí, claro. el ánimo. Sí. Que pienso que eso sí es parte de lo que vale la pena compartir al mundo. No porque seamos especiales. Mira, yo a veces pienso que la narrativa del emprendimiento parte de asumir que somos especiales y que tenemos algo que ofrecer que nadie más tiene. Puede ser, porque digo, ya nos ponemos a meter ahí cosas, ¿no? De que a pensar cosas de que si me conozco bien, yo sé que tengo una esencia, algo único y que tengo, o sea, sí, pero no me voy a meter ahorita en algo tan filosófico si quieres, ¿no? Uh -huh. Eh, parte de la narrativa es eso y también parte de la narrativa es que emprender es sinónimo de éxito y no es Y no es cierto. cierto. Y Uh no, -huh. a lo mejor sí, pero son 78 fracasos previos que hicieron escalera para ese éxito, ¿no? El peor es que nosotros no nos gusta escuchar de fracasos. Sí, y si te soy sincero, es lo que me está motivando ahorita. Es O que, sea, el saber que hay gente que está diciendo eso, que sí hay uh-huh. muchos, a ver, hay muchos fracasos antes de lograr ese éxito. No, y es que hay algo cultural ahí de por medio, y lo dice un tiburón, no porque está a favor de ellos, pero lo dice Marcus Dantus, ¿no? En México hay un problema muy grande que repudiamos el fracaso, pero condenamos el éxito. Y ponte a pensar, o sea, ¿tú cuándo te has metido a YouTube o cualquier podcast a ver historias de fracaso en emprendedores? Promedio. Obviamente tú quieres escuchar la historia de fracaso de un güey que ya supimos que la rompió a la chingada, porque sabemos que tiene un final feliz, entre comillas. Pero así, como tú y como yo, cuéntenme su historia de fracaso. Y que todavía no salgas de ese momento, Totalmente, güey. Nadie lo queremos escuchar. Decimos, es un güey más, vale sí, madre. le cambias a Le lo que cambias, güey. sigue. Claro. ¿No? Ajá. Condenamos el fracaso. Pero, perdón, repudiamos el fracaso y condenamos el éxito. Porque si alguien promedio
tiene éxito, uy, ya se le subió, seguro la volana, eh, seguro se juntó con alguien, recibió un Sí, sí. préstamo de sus papás o de su tío, cualquier cosa, ¿no? Entonces Ujú. dices, puta, güey, o sea, ni para uno ni para otro lado. Entonces, que eso es algo cultural que hay que vencer, ¿no? Pero yo sí me gusta pensar que la escalera hacia un emprendedor exitoso, y con exitoso no me refiero a que te haces millonario y que tienes yates y jets y viajas por el mundo, no, porque a lo mejor mi definición de éxito es lo que acabas de decir, ¿no? Para mí, exitoso es tener un ingreso ni siquiera de 8 cifras, un ingreso, vamos a decir, medianamente modesto, continuo, pero que no me tengo que preocupar por. Tengo tiempo para irme a un congreso, para estudiar, para estar con algo que me apasiona adicional Ujú. a lo laboral, ¿no? Al trabajo que genera ingresos. Y que si quiero, también me involucro y seguramente pues va a tener un efecto en mi economía, ¿no? O sea, a lo mejor es el éxito para alguien, ¿no? O sea, hay Sí, gente claro. que dice, güey, para mí éxito es traer un coche del año poca madre, aunque me tenga que desplazar hora y media en el tráfico en la mañana y en la tarde, pero que me ven llegar y que, uy, señor, licenciado, ingeniero, está bien, es válido, ¿no? O sea, Ujú. esa es su definición de éxito. Y hay gente que lo logra a los 25, hay gente que lo logra a los 50. Creo que hay como tal un estándar. Pero aquí es justo la duda. Ahorita dijiste, la gente se aprovecha de esa euforia, esa emoción que podemos tener. Entonces, ¿qué le da rumbo a un emprendedor? ¿Qué es lo que hace que un emprendedor tenga cierto rumbo? O sea, una visión, un ideal, una utopía. No, pues, o sea, queda claro que tiene que haber objetivos personales y de la empresa, ¿no? O sea, que quiera estar formando. Porque al final, con ese objetivo claro, tú puedes trazar esos pasos para llegar a ese objetivo. Y vas como guiando el camino, que si de repente sucede algo, le puedes ir esquivando y vas resolviendo situaciones para llegar a ese objetivo que tiene que ir cambiando constantemente. Aunque se vaya, o sea, bajo la misma premisa, pero un objetivo constante, ¿no? Si no ese objetivo, al final si va, ese emprendedor iría sin rumbo nada más buscando lo económico y quiero más y vender y lo que sigue, ¿no? Pero no estaría formando un emprendimiento o una empresa o un negocio sustentable o por lo menos lo que yo estoy en búsqueda, que no dependa forzosamente de mí para funcionar los 365 días Sí, del año, ¿no? ya hacer una Un cultura, sistema, ¿no? Ya ser un crear un sistema, sistema. pero con cultura, ¿no? O sea, no solo Exacto. pensar en que el sistema genere efectivo, ¿no? Sino una cultura que pues ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, que deberá ser un trampolín, tanto interno como, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Eso es lo que yo pienso mucho. Em, a mí me gusta pensar que el miedo y la inercia, pues es un factor de fracaso. O sea, esa raíz se puede derivar en muchos fracasos, ¿no? Ya la estadística te dice que pues los fracasos en los emprendimientos se dan por falta de comprensión del mercado, insuficiencia de liquidez o de capital, y una gestión deficiente del negocio, lo que se dice se sangra el negocio. Pero yo pienso Lo también que, consumas de más. O sea, que sí, te consumas más lo sangras, sí, o sea, dinero, ¿no? es que lo haces como tu caja chica, ¿no? Ujú. O tu cajero, a tu ATM. Em, Aquí yo creo que hay que tener bien clara la diferencia entre un plan de negocio y una narrativa. O sea, la narrativa es lo que te digo, esto de tu emprende. Y el plan es como, pues, entender que lleva mucho tiempo. Un año no va a cambiar. O sea, sí va a cambiar tu vida, desde el día uno seguramente, pero no Pero no como económicamente, ¿no? pensabas Sí, desde sí, el sí. principio, ¿no? Una visión clara y una estructura. Eh, y pienso que ya dentro de el problema no está como, no es fracasar en sí, sino es no saber por qué se pierdes el rumbo, ¿no? Ok. O sea, no tener claro el por qué estoy haciendo esto. Más allá de la necesidad, o sea, digo, Sí, sí, claro. O y sea, todos es para yo estoy alimentarnos, hablando desde ¿no? mi privilegio, dirían por ahí, ¿no? Y eso es un hecho, y no lo debato. Porque, pues digo, fuera de lo que hago actualmente, pues he quebrado como 3 o 4 negocios donde se perdió dinero. Realmente se perdió dinero por asociarme con la gente incorrecta, personas que yo creía que eran amigos, más que amigos, que eran pues, personas de negocios serias y porque esa proyección daban. No, realmente
Lo que querían era llegar a mandar a una empresa que ni siquiera estaba ahí. Se perdió dinero. Otras donde me invitan a negocios que acaban siendo multinivel y yo me metí porque creí en esta emprendedora que me invitó. Yo la tenía como alguien, pues hasta la fecha la sigo teniendo como alguien muy respetada en el mundo de los negocios. Hizo su empresa, la sigue teniendo, le va muy bien, ha escrito libros. Y pues ella me invitó y digo, uy, claro, es un multinivel, pero yo no pensé. Y el producto era una verdadera basura. O sea, neta, el producto era una verdadera basura. Ni siquiera yo creía en el producto en su momento. Y los exponentes de este mercado, de este negocio multinivel, para mí eran también una verdadera basura. O sea, sus ponencias eran gritos, llegaba a una tarima llena de billetes de dólares, los agarraban y los aventaban. O sea, dices, ahí fue cuando vi ese video fue que porque te lo ponen, parte de su pitch, dices, güey, esto no está bien por donde le vea, güey. O sea, el producto es una basura. O sea, todo esto. No, y es mete gente, mete gente, mete gente. Esto no es un emprendimiento. Esto es una especie de cadena de favor. No hay estructura. O sea, sí hay estructura, pero no es tuya. No puedes tú fomentar o crear una cultura, generar una cultura organizacional con tus ideales. No, más bien te tienes que cuadrar a la que existe. Digamos que es un empleo endulzado, ¿no? Y, y pues bueno, al final eso quita mucho dinero y muchas ilusiones, ¿no? Hay gente que de verdad entra de buena fe y pues el que es hábil vendiendo les vende el nivel Gold Premium, invierten y pues ellos creen que nada más con invertir van a recibir y pues no, hay que trabajar, ¿no? Hay que ser vendedor en ese tipo de negocios. Entonces, para mí no es un emprendimiento como tal. No quiero, o sea, con todo respeto para las personas que viven de eso, que son muy buenas para las ventas y convenciendo a gente de ingresar y que tienen su red, ¿no? Yo eso sí, yo no conozco a nadie, conozco mucha gente que sigue en estos, pues estoy hablando de años, que llevan más de 20 años en estos negocios multinivel. La marca está de maquillaje para mujer que da coches rositas, excelentes, pero no, hasta la fecha no conozco a nadie que siga con su red. Siguen ellos o ellas, pero no tienen red. Y si la tienen, no es la misma con la que empezaron. Okay. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no hicieron Sí, ya se rotó toda la gente que tenían no abajo, hicieron ¿no? comunidad, no hicieron una cultura, o sea, simplemente su beneficio, ¿no? Sí, siguen Entonces, consumiéndolo porque les sigue saliendo gratis, porque entran gente. ay, les pagan bien, seguramente, ¿no? Quisiera ahorita retomar algo que mencionaste hace rato, porque creo que por ahí va como el por qué emprender, o en mi caso, ¿no? Yo desde hace mucho, en el periodo en el que yo estuve en Argentina, fue que empecé a consumir o aprender mucho por YouTube o por internet, ¿no? Las redes sociales y todo esto. Entonces empecé a ver mucha información de emprendimiento, de generar activos fijos, de tener ingresos constantes que no dependan tu tiempo para tener libertad de tiempo, ¿no? O sea, siempre fue con este objetivo. Y hasta pues, no hace mucho había perdido ese objetivo, se había nublado. Pues realmente fue mi inicio buscando de esa forma, ¿no? Que empecé a crearlo trabajando yo pues en empresas y empecé a vender productos por Mercado Libre o por plataformas. Empecé a ver de qué otras formas yo podía generar que no dependiera de mucho de mi tiempo, porque al ser empleado, pues todo mi tiempo está hacia la empresa, ¿no? O por lo menos esas 8 horas que uno labora. Y el otro tiempo, pues estás en la casa, con la pareja, con la familia, entonces no haces otra. Entonces cada vez que yo podía, hacía ese tipo de cositas y al final lo que ahorita veo es que sí me ayudaron en este periodo de que decidí emprender, pero como me había nublado y olvidé mi por qué yo emprendía, estos realmente se fueron como bajando. Me mantuvieron, hicieron que me tuviera un ingreso, pero bajaron. O sea, ahí lo que yo necesito, lo que quiero dar a entender es, a ver, si tienes ese objetivo que ya lo empezaste a crear, que te ayudaste mientras trabajabas, es continuar haciéndolo, aunque haya estas distracciones, porque hubiera yo seguido creciendo estos diferentes fuentes de ingreso. Ajá. Y y tuviera mayor ingreso actualmente y tal vez ahora una mayor libertad. ¿Sí me estoy dando a entender a Sí, lo que sí, voy el sí, sí, punto? sí. O sea, hasta cierto punto dices, me nublé, pero yo creo que esa neblina o esa nublación, iba a decir, Ajá. viene también derivado pues, de los factores externos, ¿no? Fluyeron. Sí, claro. Y, Sí, sí, y, sí. y eso, güey, es que es una pinche lucha, o sea, el tema de la identidad
y de creer, o sea, de saber quién eres. No saber quién eres como en el oráculo o la escuela platónica. No. O sea, saber quién eres dentro de tus capacidades. Vámonos a lo material, aquí a lo que hoy se puede aportar. Es complejo, porque por un lado tratamos de construir ese arquetipo de identidad exitosa, hablando de emprendimiento, pero nos nutrimos con un exhibicionismo emocional. ¿A qué quiero llegar? Luego, quien emprende, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Redes sociales. Vamos a vender por redes, vamos a promocionarnos por redes. Si no es por redes, si no salgo, si no me ven, No. no es. Y Ujú. digo, sí tiene un punto, ¿no? O sea, sí va por ahí. Pero a lo que voy, o sea, como que se pierde ese propósito del emprendimiento por exhibirse emocionalmente, ¿no? Y ahí vamos tras una bulimia de exposición, todo botando las redes y aquí emprendiendo y aquí haciendo, y aquí es como, híjole, yo luego digo, la banda está más preocupada por esos pinches videos que por de verdad generar, ¿no? Y se pierde el rumbo. Ujú. ¿Y a qué quiero llegar? Al querer o no un día un comentario va a afectar, hater o de lo que quieras, va a afectar. Pues lo mismo pienso que pasa en la vida si no tenemos ese propósito claro. Ahorita tú dices, bueno, yo sigo porque este tipo de comentarios me motivan a seguir. Que bueno, pero entonces mi duda es, ¿estás igual de vulnerable? No tú, estamos igual de vulnerables a los comentarios negativos que a los positivos. A los positivos me motivan y los negativos me retraen, me tiran. Eso creo que es lo importante de poder construir un propósito desde un inicio, ¿no? Y un propósito más allá de lo económico, más allá de la libertad que mencionas, más allá del decir si del poder decidir si quieres trabajar o no un día, ¿no? O sea, un Ujú. propósito pues global, vamos a decirle trascendental. El otro día discutía con una amiga, no discutía, comentaba, con una amiga que tú conoces bien, que me decía que la trascendencia, no, o sea, dadas las condiciones materiales de muchas personas, ni siquiera se pueden dar el lujo de pensar en trascender. No recuerdo bien y ojalá un día la podamos tener por acá platicando. Y justo, ¿no? O sea, yo pienso que el trascender es tan sencillo siempre y cuando le demos esa intención, ¿no? O sea, a lo mejor tú no sabes qué quieres emprender en sí, en materia. Un negocio multinivel, un negocio de fábrica, una comercializadora, algo así, no sabes. Pero a lo mejor en esencia sí sabes qué quieres transmitir, ¿no? Así que el espíritu del emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es? O sea, lo que hace rato dijiste, bueno, impulsar, generar algo, una cultura, una gente, o sea, eso puede ser y puede ser en cualquier giro de negocio y esperemos que sea un negocio legal, ¿no? Puede ser una gran cultura a base de un negocio Ujú. ilegal. Pero es bien importante pienso que es bien importante tener eso claro en la vida. Ahora, tristemente no tenemos el lujo, acabas de decir algo, o sea, de detenernos a pensar eso, güey, el tiempo va tan rápido y las necesidades van más rápido todavía, que no nos damos el tiempo de pensar, híjole, ¿qué quiero hacer? ¿Qué impacto quiero generar? ¿No? O sea, ¿cómo lo quiero? Simplemente es como, lo voy a hacer porque me va a ir bien, le voy a echar muchas ganas, sé que puedo, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, y es como, sí, córrele, porque este tiempo va pasando y pues hay Ujú. que generar, porque si no. Y eso también pienso que es una narrativa barata. Algo que he estado pensando es como, la sociedad actual le llaman la hipermodernidad, condena a quien se detiene, a quien no está activo. Si no estás activo, uy, no estás. Si Ujú. no estás activo, no, papá, tienes que estar activo, tienes que moverte, porque si no, no es nadie. Como, sí, hay que moverse, pero pienso que hay que encontrar un equilibrio entre la acción y la reflexión o la planeación, hablando de emprendimiento, ¿no? Em, Dice también, no estoy tan de acuerdo en esta frase, pero creo que sí vale la pena reflexionarla. Dice, cuidado hombres de acción, la dice Diego Rosarín, cuidado hombres de acción porque pueden ser víctima de los hombres de, como dicen, el pensamiento es lo que mueve. No lo sé, no podré argumentar ni a favor ni en contra, pero sí me gustaría pensar que todo se requiere, como muchas cosas en la vida, un equilibrio, ¿no? O sea, sí ejecutar, pero también planear. Como la música, una obra maestra no solo llega y se ejecuta, ¿no? O sea, puede llegar a improvisar, pero va a haber un momento en que se tienen que sentar a componerla y transcribirla. Y luego otra vez ejecutarla, ¿no? O sea, ese Claro, equilibrio sí. entre una y otra. Sí, que sería, o sea, al final el ser un emprendedor no solamente es hacer, hacer, hacer. Exacto. O sea, ser emprendedor significa probablemente
hacer ejercicio, meditar, ponerte a escribir, aterrizar tus ideas, escribirlos, proyectar, liderar a las personas. O sea, como todo ese conjunto, tomar respiración, calmarte, ¿no? Y cuando toca también salir y tomar acciones, chambearles, y hoy toca cargar, se le carga, ¿no? O sea, como abarca todo eso, ¿no? Sí, como ese espectro de posibilidades que hay dentro del emprendimiento, no todo es sentarse, dirigir, vender y colgarse medallas, ¿no? Hay que entender que yo se los digo ahorita, luego que dicen, "Ah, es que quiero emprender los sobrinos no, es que yo quiero mi negocio, qué bueno, pero piensa bien lo que estás, piensa bien, o sea, porque es otra cosa, o sea, no es tan sencillo como decir quiero mi negocio, quiero mandar y ya. Yo creo que en la universidad prácticamente muchos de mis conocidos nos graduamos y de repente al año o dos nos encontramos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Director comercial, director no sé qué, es como cole, güey, o sea, ya eres director a los 2 años de graduarte. No digo que no se pueda, sí, seguro hay muchos chavos jóvenes de 22, 23 años que saliendo son directores de algo porque su capacidad, por un mérito, ¿no? Realmente por un mérito. Pero yo me acuerdo esa hambre de decir, soy alguien dentro del mundo empresarial, ya soy un director, ya soy esto, ya soy lo. Y se vale perseguirlo, ¿no? Pero pienso que es bien importante que hacer estas diferencias, ¿no? O estas sí, acotaciones entre emprender no es lo mismo que pensar, movimiento no es lo mismo que dirección, y trabajo no es lo mismo que acabas de decir algo, pues hoy toca cargar, hoy toca instalar, hoy toca ponerme mis botitas, como dice Bruno, ¿no? Mis botitas de chambeador y pues con herramientas, sí, hoy toca. Pero el hecho de que esté haciendo eso no quiere decir que haya un propósito más allá del inmediato, ¿no? Puede ser un bomberazo, normalmente es un bomberazo, puede ser simplemente incluso una fuga, como de mi parte, decir, hoy no quiero escritorio, no quiero responsabilidades financieras, no quiero responsabilidades comerciales, estoy muy ocupado acá, ¿no? Una fuga dentro de la fuga, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y el movimiento no es necesariamente dirección. O sea, es un reto bien cabrón porque al final nos vemos abrumados en la actividad cotidiana que creo que perdemos lo importante, perdemos foco de lo importante. Y nos pasa en la vida. Acabas de decir algo, estás con tu pareja. Bueno, sí, pero ¿cuántas veces estás con tu pareja? Más allá de la rutina, más allá de lo inmediato, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos proponemos con la pareja decir, güey, vamos a cotorrear chido? O sea, no el típico, como decías, ¿cómo estás? Y ya, ¿no? No, o sea, Ujú. a ver, ¿qué pedo, no? Ahora, olvídate de la pareja, con uno mismo, güey. Dijiste, emprender a lo mejor también es meditar, Meditar, es conocerte, entrenar. ¿no? ¿Cuántas veces te pones a hacer eso? Bien, sin el teléfono, sin pantallas, ¿no? Sin la famosa omnipantalla que, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, paradójicamente, ¿no? Sí, claro, ahorita están Están, teniendo un uso yo diferente. sé, pero están. Están. Y es algo a lo que nos estamos acostumbrando yo creo que siempre, pero en la pandemia fue como el punto de quiebre en el que la pantalla se volvió omnipantalla. Antes pasábamos pantalla por temas, pues a lo mejor un poco más productivos y ahorita ya es para todo. Y ya el aprendizaje se normalizó hacerlo por medio de una pantalla. Voy a Ujú. emprender, voy a ver un tutorial en una pantalla. Antes era, le voy a preguntar a alguien, voy a invitarle a un café a tal maestro de la prepa, de la universidad, a tal conocido que sé que le ha batallado. O sea, antes era así. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, quiero aprender algo, voy a invitar a preguntarle a tal persona? Cuando se originó este podcast, Bueno, fue con este objetivo. Al final es una de las razones para retomar la para, raíz, para retomar eso de eso, tener esta claro. comunicación. Y es un plus que quede grabado. O sea, al final esto que estamos haciendo es ese objetivo, ¿no? Yo me acuerdo que un conocido mío, al cual le tengo mucha estima, Carlos, él pues es un emprendedor exitoso y viene de pues, muy abajo. Él me cuenta su historia y son cosas que dices, ay, te la mamas. O sea, me van a escuchar y van a decir, güey, no, no mames. Pero de verdad él me cuenta cómo empezó su negocio. Dice que tenía un traje y se iba a un restaurante y ahí citaba a la gente, a sus clientes. No sé de qué era su negocio, o actualmente es un negocio muy exitoso de carnitas, tanto rastro como restaurantes a nivel nacional. Y no sé si cuando me platicaba, era de eso, pero siempre estuvo involucrado en temas de comida, ¿no? Y que Ujú. citaba a sus clientes en un restaurante muy, muy fresa, muy mamón, y llegaban y él trajeado y le decía a su cuate, güey, sígueme, que tú sígueme.
Es cuenta que yo te decía, carnal, Jesús, ten, por favor, tráeme ahorita el coche. Jesús, te encargo unos cigarros. En un restaurante, ¿no? Él no comía. Él no comía porque decía, perdóname, me cambiaron una cita, vengo de comer, adelante. No comía para no pagar. Pero Ujú. decía que ese era un truco psicológico porque entonces al cliente le daba pena que lo invitara si no comió. Entonces él le pedía un cafecito nada más, un agua, y el cliente comía Y él se y pagaba. él se pagaba, exacto. Pero espérate, y entonces le decía, oye, güey, pues muchas gracias, cerraba un negocio. Y los que decían, güey, vamos a no sé dónde, te invito. Dice, no, carnal, no. Dice, no, mira, me acaba de notificar mi asistente, que fue el que le dijo, sígueme la corriente, que vienen otros clientes que quieren revisar lo de un tema, los voy a esperar aquí, muchas gracias. Ah, sí, 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 pagaba sus 200 pesos de lo que sea que se haya pedido, se iba en camión, güey. Eso de chofer y no, o sea, Ujú. ¿y a qué voy con esto? La osadía, ¿no? De interactuar con la gente. Yo pienso que esto de las pantallas y estas narrativas baratas que nos venden en redes y en diferentes medios nos quita esa osadía, ¿no? Ahorita todo es digital. Y vuelvo a lo mismo. O sea, yo no tienes idea cómo cuando sé que a alguien le ha ido bien en los negocios como emprendedor, le pregunto cosas. O sea, no me espero a enterarme por algún medio o que me cuenten sus hijos, no, le pregunto directamente. Mm. Y esta misma Claro. persona me dice, es que yo así aprendí porque yo así me dijeron que aprendieron, así que le hacían varios. O sea, y yo iba con tal persona que me lo encontraba en tal gimnasio, lo escuchaba hablar, le dije, oye, ¿me puedes decir unos tips? Yo me dedico a esto. Pues preguntando se llega a Roma, ¿no? Decían. Entonces, eso se perdió, se está perdiendo. O sea, es que creo que al final lo digital es una manera fácil de encontrar de alguien ya experimentado esta respuesta. El problema es que hay tanta información y tantos videos que tal vez no son o sea, que no te nutren o no te dan información o no trae ese éxito que dice ser en el video, entonces te avienta puro humo, ¿no? Pero al final ver un podcast o un video donde alguien está contando su experiencia y es real y tú lo tomas, puedes llegar a crecer de la misma forma que si hay esta O interacción, sea, ¿no? sí, sí, no digo que no, pero ¿qué pasa? ¿Qué efecto ha generado la omnipantalla? Y lo dice José Carlos Ruiz, un profesor de filosofía español. El problema con la omnipantalla es que nos compramos la idea de que el mundo y cualquier conocimiento está al alcance de un clic, de una pantalla. Ujú. Y no es Y no cierto. forzosamente. O sea, no digo que no aprendas, sí, hay mucho canal educativo en YouTube y seguro en otras plataformas, ¿no? Muy buenas. No le quiero quitar ese mérito. El problema es que lo damos como todo. Es y lo único. O Sí, sea, sí, o sea, hay otras opciones. muchas opciones. Y de hecho, yo creo que además de eso, el problema es que te distrae, porque hay tanto de otras cosas basura que te distraes. ¿Sí? Y te empiezas a ir otra vez por el camino. O sea, yo es la segunda vez que saco de las redes sociales, de mi celular personal, para que no me esté metiendo a scrollear nada más, ¿no? Lo tengo en el celular de trabajo para cuando subo cosas. Y entonces lo diferencio de esa forma y si ya dejé de trabajar, ya no tengo redes. Y si estoy trabajando, posteo. ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces, sí. creo que eso puede pasar, o eso pasa como en todo esto digital, que hay tanta información que dejas de escuchar al que realmente te va a dar esa pepita de oro o ese chip. O sea, al final yo sigo mucho a el huracán y dice algo como El huracán. dosis. El huracán, Diego Dreyfus. Bueno, eso vamos a hablar en otro episodio. Este, y él menciona algo que a mí me gusta mucho, que es dosis. O sea, todo depende de las dosis. Si, hablando ahorita de lo digital, si hay si consumes conscientemente ciertas dosis, ok, no se pierda esto lo físico y no se pierda el irte a relacionar y preguntarle a gente que realmente admires de algo que está haciendo para preguntarle cómo le hizo y pues todo eso, ¿no? ¿Sí me explico? ¿O te Interesante. perdiste? Interesante. Ya sé quién es el ¿Sí? huracán. O sea, sí te entiendo. O Creo sea, ¿qué pasa con eso, güey? Justo. Y me voy a meter algo más personal. ¿Qué te detiene a ti de haber pensado eso por ti mismo? O sea, algo tan sencillo como decir, güey, yo sé que el scrolling, lo acabas de decir, no me gusta, bueno,
creo que nos gusta por los químicos que se segregan, por eso lo hacemos, pero no quiero hacerlo por el efecto que trae posterior. No quiero el scroll. No quiero caer en contenido basura. No quiero, o sea, dosis, estoy de acuerdo. ¿Por qué no llegas tú a esa conclusión? ¿Cuál es mi teoría antes de que contestes? De que de verdad estamos ya tan acostumbrados a eso, a la presencia de la pantalla, que es como la respuesta va a estar ahí eventualmente. No sé si te ha pasado. Yo ahorita, por ejemplo, me dije, me voy a dar 10 días de redes. Digo, realmente lo que más consumo es Instagram. Lo eliminé. TikTok lo eliminé hace como 2 años. Y nada, entonces sí ha cambiado en estos 3 días que llevo completos. No es la primera vez que lo hago realmente, pero es la primera vez que lo hago con esa intención de verdad ver el efecto real, ¿no? Y decir, ahorita digo, la respuesta no solo está en las pantallas, que es a lo que quería llegar. Yo creo que, yo hablando por mí, creo que en algún punto inconscientemente digo, en algún punto va a estar en la pantalla. Ahí va a estar la respuesta de algo. ¿Y cómo se refuerza esa creencia? Inconscientemente se refuerza porque los cursos, por ejemplo, que son cursos probados de contenido de valor de gente que sé que es un curso, que su contenido es bueno, pero ¿cómo llegan a más gente? Por una pantalla. ¿Cómo estoy consumiendo o tomando el curso? Por una pantalla. Entonces, si por ahí yo creo, porque lo que te iba a comentar, no se te ha pasado que estás scrolleando y de repente, como el algoritmo nos tiene bien identificados, algo pasa entre deportes, chicas y todo lo que sale en tu algoritmo, pasa algo que dice, puta, esto me hizo clic. Se refuerza la creencia de que eventualmente va a haber una respuesta en la pantalla. ¿Cómo se refuerza? Los cursos que yo tomo luego de temas de ventas y de cosas que me gustan, los tomo a través de una pantalla. Entonces el cerebro dice, un día va a estar en la pantalla la respuesta. Y creo que eso debilita nuestra capacidad real de reflexión y de discernimiento en decir, pues eso de la dosis, digo, no quiero sonar reductivista o reduccionista. Yo creo que es algo que podemos verlo nosotros en la vida diaria, ¿no? O sea, lo platicábamos hace 8 días en el alcohol, dosis. Dosis. Ujú. O sea, el exceso no es bueno, ¿no? Pero nos tenemos que esperar a que alguien nos los diga, y no porque sea el huracán, no sé quién sea, para que se reafirme en nuestra psique, ¿no? Ahora, hay quien va a decir, es lo mismo con un psicólogo, te estás esperando a que el otro te lo diga. Puede ser, puede ser, y estás pagando, ¿no? Todavía para que te lo digan. Sí, a lo mejor en algo más profundo. Ahí ya es meterme con una profesión relativamente nueva, una ciencia, de una carrera nueva, la psicología, pero pues que ya tiene fundamentos mucho más sustentados que alguien que, bueno, no sé si se llame coach de vida o qué. No quiero peyorizar su profesión, pero a lo que voy, él cómo llegó a eso, viéndolo, Ujú. Sí, experimentándolo de- consigo o mismo. sea, de hecho yo lo único que podría decir es, ya lo sabes, o sea, o sea, no es que descubrió el hilo negro y no lo habías visto antes, lo sabes, pero probablemente, en mi caso, yo podría decir que le puso un nombre a eso que yo ya sabía. O sea, varias veces yo he eliminado mis redes sociales, ¿no? O sea, como Mm, la segunda o la tercera vez, desde hace tiempo pensaba lo del alcohol, ¿no? Como necesito bajarle, hay que dejarlo, o no tanto, necesito poder controlarme, no sé, como, ok, todo eso lo sabes. Y lo único que en este caso, hablando de este caso, le hizo es poner esa palabra, dosis. sí, Y sí, sí. entonces hace mucho clic y claro, entonces me hizo consciente de algo que ya venía trabajando, pues lo puedo trabajar de una manera más fácil diciéndome a mí mismo busca dosis. Ya no es dejar de tomar al 100%, Ujú. pero sé que si de repente un caballito o una copita de vino que me puede caer bien, está bien si es con las dosis que yo Con las sé que a mí dosis, me caen claro. bien. Tú ya empiezas a conocer tu cuerpo o tu estado y en ciertos momentos, ¿no? Y esto, Es esto, eso, ¿no? esto, esto, por ejemplo, ¿cómo lo llevamos a la parte del emprendimiento? Nuevamente, la narrativa del emprendedor es, tienes que ser productivo, tienes que estar generando todo el tiempo algo, dinero, empleos, ventas, estructura. ¿Cómo podemos decir que existe el emprendimiento sano? O sea, ¿qué es un emprendimiento más allá del arquetipo, ¿no? Más allá de esto de emprendedor joven. ¿Cómo se podría llevar a cabo un emprendimiento sustentable, ¿no? O sea, que
lleve tú como persona. sí, O sea, como individuos, ¿no? O sea, que puede englobar eso. Cada quien va a tener su arquetipo de emprendedor, ¿no? O sea, para mí, coincido mucho contigo, un emprendedor es alguien que, pues sí, arranca su empresa, tiene su disciplina para llevarla a cabo, tiene una estructura, una visión, una constancia, hace ejercicio por salud, por estética, por entrenamiento, tiene tiempo de meditar, de pasar con su familia, de cultivarse constantemente, ¿no? O sea, pero bueno, en la sociedad actual eso se escucha como una especie de superhombre. O sea, ujú. O sea, realmente, o sea, eso que acabas de decir, deberíamos de hacerlo todos, no solo el emprendedor, ¿no? en cuanto al deber, no lo sé, pero por Bueno, temas de salud se recomendaría, ¿no? O sí. sea, de equilibrio, vamos a decir, de ese equilibrio. Y ahí podría entrar esa misma palabra, ¿no? O sea, poder tener las suficientes dosis de todo para estar como en equilibrio como persona. Ujú. O sea, Tanto comida, ejercicio, el trabajo. pues eso que te decía del emprendimiento, o sea, yo no pienso que haya una fórmula mágica para ser un emprendedor exitoso, ¿no? O sea, lo que sí pienso que tenemos que tener claro es el propósito de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, más allá de lo material. Tampoco me quiero poner una narrativa poética, ¿no? O sea, simplemente el propósito, una que va de la mano de una visión clara, ¿no? Así, cómo lo vas a llevar, a dónde y hasta dónde, y cómo se va a mantener. Y una estructura en el sentido de operacional, ¿no? O sea, obviamente un emprendedor, todos al principio somos todo, estamos en el organigrama, estamos arriba, abajo, en todos, ¿no? Y pienso que eso sí es algo natural y hasta recomendado para conocer la operación al 100 del sistema que estás creando. Sin embargo, ya una vez estructurado, ya teniendo esa estructura bien fundamentada, bien cimentada, ahora sí viene la parte de la cultura. ¿Cómo van a identificar tu empresa? ¿Como una que resuelve? ¿Como una que potencializa? O sea, cómo se va a identificar. Y ya desde un punto de vista exigente, pues sí, una parte rentable, ¿no? Una empresa tiene que ser. Ya nos podemos poner a ver estadísticas en México. Yo creo que las historias de fracaso que hemos tenido todos son las que de verdad van a nutrir quienes estamos en eso. Yo quiero seguir emprendiendo, quiero crecer mi negocio y quiero tener otro aparte. Tanto aparte, como o sea, independiente, como cadenas de negocios, le llaman, que sea parte de, ¿no? O sea, que sea una con otra. Eh, pero tampoco quiero estar esclavizado. Yo creo que nos falta mucho ver a nosotros mismos qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a equilibrar. Porque de grandes ideas, pues sí tenemos, ¿no? Pero si no caminamos hacia ellas, pues no se va, no vamos a llegar a ningún lado. Y yo tengo que tener, particularmente yo por mi personalidad, pues tengo que entender que movimiento no es lo mismo que dirección, lo que te decía hace rato. Movimiento no es lo mismo que dirección. No es lo mismo que un propósito. Me puedo mover en círculos a lo güey, ¿no? O como el ratoncito que está, el hámster. Está moviéndose en chinga, pero no va para ningún lado. Y esa energía ni siquiera hay algo que la convierta en algo productivo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que por ahí podemos entender. Y a mí sí me gustaría conocer historias tanto de éxito, que yo creo que esas sobran, pero de fracaso, de los fracasos verdaderos, ¿no? O sea, y bien contadas, no nada más, pues yo empecé y pues, y tomé malas decisiones y me quedé sin nada. Pues ahí iba, o sea, hablé con mi esposa y todo sin nada y pues de repente conocí a... No, a ver, vamos a entrar en detalles. ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Cómo se empezó? ¿Por qué se empezó? Entonces, eso yo creo que podemos aprender mucho del no, ¿sabes? Podemos aprender mucho de lo negativo. Y ojo, no hay que confundirnos. Tú sabes que yo siempre hago la analogía del enfoque, ¿no? De a qué le das tu atención. La analogía de la bici. Si tú vas en la bici y de repente ves piedras, pues tus ojos se tienen que enfocar en el camino, ¿no? O sea, buscar el camino dentro de esas piedras, no en esas piedras, ir encima de ellas. Yo pienso que aquí sí es interesante no enfocarse en que vas a fracasar, sino enfocarse en los fracasos que has tenido para aprender de ellos y de los demás, ¿no? Porque te lo dije, los fracasos son la escalera del éxito. Ajá. Yo creo que hay que quitarnos esa idea de que vamos a emprender una vez y va a ser un éxito total la primera vez. Eso no existe.
No. Y tu compadre, el huracán, lo menciona, ¿no? Dice, yo soy un huevón, por eso busco cómo hacer las cosas bien una vez. Si tiene la capacidad de hacerlo y la expertise y la experiencia, qué bueno, pero dudo, sinceramente dudo, que alguien como nosotros podamos hacerlo bien una sola vez y que funcione. Yo de entrada sé que no. Si alguien la tiene, qué bueno, pero yo sé que no te, entonces. Me quedé pensando No, sí, me en queda claro. ese... Ahí yo, por ejemplo, conozco otra cara del huracán, ¿no? Ujú. Y en esa otra cara no menciona que a la primera lo hace, ¿no? A la primera logra un objetivo y que por eso sea un ser huevón, ¿no? Al final logra, o sea, busca eso, pero creo que es consciente que ha estado ahí. Es más, de repente pone mucho, él hizo mercadeo en red. Y ahí fue como su primer éxito en mercadeo en red, porque tiene buena habla. Pero ¿cómo lo logró? Con lo que yo llegué a escuchar una vez con él, fue nadie quería pararse enfrente y darse el speech. Y él se paraba todos los miércoles y todos los jueves a dar el speech y lo daba y lo daba y lo daba hasta que se volvió un experto de ese tema y se volvió una referencia y su red seguía creciendo, ¿no? Entonces se atrevió a hacer algo que alguien más no se atrevía a hacerlo y tenía esa facilidad de palabra, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo lo que puedo, o sea, quisiera rescatar del emprendimiento es, a ver, no forzosamente necesitas emprender, no forzosamente necesitas ¿No? hacer una empresa. Puedes realmente, me acuerdo mucho bueno, de un técnico que decía, a ver, a mí yo compro y vendo y tengo mi negocio y estoy chido, ¿no? O Ujú. sea, al final sabe lo que está haciendo y no es como, ay, quiero tener la mega empresa de informática porque quiero facturar tanto, ¿no? O sea, voy a esto, le tiro a esto y estoy bien, ¿no? Entonces, ser consciente de esa parte y no, lo que yo ahorita diría, no tener unas expectativas demasiado altas que no alcances porque te puedes rendir luego, ¿no? Sí, muy Sino empezar a consciente. tener expectativas y objetivos y luego lo hablo por mí, ¿no? Porque en algún momento yo ya no quería continuar en esto, pero pues, ya quería yo ganar y tener mi tiempo y todo, ¿no? Entonces, al final es, a ver, paso a paso, constante, planeando, Ujú. ejercitándote, comiendo bien, o sea, como toda esa fusión para, pues, estar sano mentalmente. Lectura, ¿no? A mí me falta mucha lectura, mucho, es más, lo que he visto por pantallas que Que lo en que haces por texto, libros, ¿no? ¿no? Y bueno, al final voy avanzando y voy creando esos objetivos para ir, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, ese objetivo claro, sea el que sea, para poder ir continuando Sí, sí, con sí. pequeñas metas, ¿no? Yo ahí tengo como cierta, no sé cómo se le puede llamar, como cierta duda hacia dónde inclinarme, ¿no? Por un lado, estoy muy de acuerdo contigo, hay que poner expectativas alcanzables, ¿no? Realizables. Pero por otro lado, hay una frase de Fernando Birri, me gusta mucho y de hecho la repito muy seguido porque creo que eso sí deberíamos de aspirar, ¿no? O sea, ponernos una utopía. A Fernando Birri, un director de cine, no sé si chileno o argentino, esa frase se le atribuye a Eduardo Galeano, pero realmente es de Fernando Birri. Le preguntaron un día que para qué sirve la utopía. Está ya en el lejos. Si yo camino 10 pasos, camino 100 pasos. El horizonte se va, camino 1000 pasos. Nunca voy a llegar a la utopía. Pero cuando volteo, ya. Entonces, luego me inclino por esa parte, ¿no? El decir, güey, ponte expectativas tan altas que te hagan avanzar, ¿no? Hay muchos factores de por medio, lo acabas de decir también, ¿no? Con expectativas muy altas no las alcanzas, te desanimas, ¿no? Yo creo que hay que tener como esa identidad bien, bien firme, bien sólida y bien, valga la redundancia, valga la... nunca sé si es redundancia o redundancia, pero yo siempre digo rebusnancia. Hay que tener esa Para no identidad cagarla, para no dice. cagarla, sí. Eh, hay que tener esa identidad bien, bien plasmada, bien identificada para saber qué podemos hacer de lo que somos capaces y no desanimar. A lo mejor es paradójico cuando digo esto de que hay que moverse y luego digo movimiento no necesariamente es dirección, ¿no? Pero yo creo que si sabemos que la utopía está hasta allá, ya sabemos hacia dónde caminar. O sea,
y de repente tú dices, oye, no, la utopía está para allá, tú camina para allá, la mía está acá. Pero si no la tenemos clara y de repente nos seduce un poquito, ay, también está padre esto que hace híjole, déjame, a ver, te mueves, pero en otra dirección. Y luego dices, híjole, no, ya vi que no, ay, caminé 2000 pasos, solo me tengo que regresar 2000 para acá y luego otra vez, o sea, creo que va mucho en ese sentido, ¿no? Y en esa parte de la identidad y saber bien el propósito y de conocernos, creo que hay un fragmento de un libro que me gusta mucho, que dice que ahorita nosotros, el hombre, el ser humano postmoderno, dice que tenemos por delante una de las tareas más complicadas, la de ser artífices de nuestra identidad. Para eso es necesario tomar conciencia de estas identidades globales que se presentan como panacea. Justo, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto otro? Este proceso implica asumir riesgos, transitar los bordes y construir nuevas fronteras, aceptar que el camino tiene peligros y que probablemente sentiremos la claridad, que es bien. Tú empezaste diciendo, se me nubló, no hay claridad. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cada cuando nos damos ese tiempo para pensar y tener claridad, ¿no? O sea, es como un todo, pienses tú al respecto. Sí, no, o sea, hay consejos, tips, pepitas, Pita de oro, pepita de oro, cualquier cosa, vizcaíno. siento que te pueden ayudar, pero dependiendo en la etapa que uno se encuentre, o en si la logra ver o no, o aplicar o no, en ese momento, para uno. Por eso a veces pareciera que son cosas contradictorias que podemos estar diciendo, porque sí, en algún momento O es dale, dale, complementarias. dale, 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 y en otro momento es a ver, relájate, No pierdas el respira, tino. piensa. y, y entonces, aparte, detente, también detenerte te va a ayudar a avanzar, ¿no? Pero en algún momento tienes tal vez leer, leer, leer y aprender, aprender, aprender y luego empezar a tomar acción de eso aprendido y ahora dejar un 20% de tu tiempo para seguir aprendiendo y el 80% para ejecutar, ¿no? O sea, no sé, como que todo depende de cada persona. Entonces, claramente va a ser diferente dónde empieza alguien que viene de una familia económicamente bien o con una empresa donde ya estuvo trabajando desde antes, con que ya de repente el papá le decía, oye, ve a decirle a... Y empezó a como a liderar a ciertas personas por la instrucción directa del familiar, ya sea padre, tío, lo que sea, a alguien que no, ¿no? O sea, alguien que siempre es de padres de trabajo, o sea, de empleados, de padres empleados, que no se relacionó con gente emprendedora, ¿no? O que no era el tema, y entonces como que no absorbió este tipo de conocimiento, y de repente decir, voy a emprender porque me di cuenta que sé hacer carnitas, probablemente no vas a tener el mismo resultado de alguien que venga con todo esto o que tenga esos tips que le empieza a dar la gente para ese momento. No sé si me están a entender. Sí, sí, Al sí. final, el proceso va a ser diferente para cada persona. El punto es ubícate en dónde estás e ir moviéndote poco a poco a ese objetivo. Sí, claro. Prácticamente creo que es eso. Y como compromiso, ¿qué te quieres llevar? Mi compromiso es buscar ese equilibrio. O sea, sí o sí, por lo menos empezar ya con este equilibrio de deporte, o bueno, ejercicio, comida, aprendizaje, lectura específicamente, y obviamente Negocios, negocio, negocios, deporte, familia y tiempo para uno mismo, ¿no? tiempo para Lo uno voy a mismo. llevar igual porque es algo que también llevo rato buscando. Pues algo más, Jesús, quieras saber. Esto fue la resaca mental. Si algo te incomodó, revísalo. Revisar. Cabal. Carnal, Carnal, un hasta gustazo la como próxima siempre. semana. Ay, güey, tengo sueño.